Continuamos compartiendo con todos ustedes hoy el tema de reactivación económica, un paso a seguir, según dice el gobierno, para generar empleo. Hay quienes cuestionan de que una mejor economía puede generar más riqueza, más empleo. Sin embargo, sin duda alguna, pues con una economía quebrada es peor, ¿verdad? Antes de la pausa, mencionábamos, Máster Hugo Fonseca, que la Unión de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales UCAEP tenía una propuesta de varios puntos para mejorar la economía del país. Entre ellas, bajar los intereses en los bancos, poner más dinero en la calle. Bueno, parece que el gobierno con el tema de disminuir el encaje mínimo legal lo va a hacer. Hablaban también de la disminución de trámites. Hablaban de un detalle importante que a mí me llamó mucho la atención y que vi que era como solo para el sector exportador, ¿verdad? Que tiene que ver con tratar de buscar financiamiento sin carácter casi que evolutivo, ¿verdad? Como lo que había antes, certificados de bono tributario, algo así por el estilo, ¿verdad? De exportación. Se dijo de otra manera, ¿verdad? Se planteó de otra forma para generar más producción nacional. Se hablaba también de ampliar más mercados, de ver si con la ampliación de mercados, también con los que ya tenemos, ver si podemos lograr ser más eficientes. Y habían 2 o 3 puntos por ahí también que lo CAE puntualizó, pero yo quisiera que nos focalicemos tal vez en eso, algún otro que usted quiera tocar, de la propuesta que hace la Unión de Cámaras de Comercio y Asociaciones Empresariales de nuestro país. ¿Qué opina usted como economista de esta propuesta de la OCAEP y la reacción del gobierno con decir, bueno, voy a tirar 350,000 millones de colones, voy a disminuir el encaje mínimo legal de los bancos por aquello que el día de mañana quiebren o entren en un periodo de recesión de un 15 a un 12, OCAEP quería más bien un 10, si más no me equivoco, y voy a bajar los intereses, aunque todavía no se ha dicho hasta dónde, pero los van a bajar, para, según ellos, reactivar la economía del país. ¿Qué opina Máster Hugo Fonseca? Bueno, lo primero que está provocando el Banco Central con este encaje mínimo es hacer que los bancos privados y públicos tengan más dinero para prestar. Y haciendo que esta reducción del encaje mínimo legal, entonces los fondos que tenían que depositar en el Banco Central ya no los depositen en un 3% menos. Por lo tanto, entonces las arcas de lo que tienen a disposición para préstamos, transferencias, negocios y demás, sube en cantidad, parece que importante a nivel económico. ¿Por qué? Porque es dinero que se inyecta a la economía. Y en este momento la rotación del dinero es muy lenta. No hay ventas, no hay alquileres, los negocios no están funcionando. Como les comentaba, hay negocios más bien que están en un proceso de quiebra o de cierre. Entonces, tal vez con este dinamismo monetario, ¿verdad? Que no es, es diferente de lo que hablamos anteriormente en el segmento de reactivación económica, es un dinamismo monetario, pueda provocar lo que se llama la ilusión monetaria, que hablaba Maynard Keynes, donde cuando uno sienta que tiene más dinero o más posibilidad de acceso a ese dinero, bajando las tasas de interés, entonces yo podría pensar como consumidor que yo puedo ir a comprar una propiedad, hacer una casa, reactivar mi negocio, tal vez reactivar algún proyecto de inversión, porque ya las tasas de interés, entre comillas, están más bajas y mi rentabilidad sobre ese negocio que pienso o sobre la posibilidad de adquirir una casa puede ser más funcional. Y eso es lo que está provocando el plan de la UCAEP, que de alguna manera lo primero era hacer que los bancos tengan más dinero, porque ustedes ven la propensión al crédito es cada vez menor. Por lo tanto, uno de los ajustes para reactivar la economía es hacer que haya más acceso a esos fondos o recursos a las personas, tanto productores como consumidores. El otro punto que hablaba, sí, es efectivamente la simplificación de trámites, pero ¿para qué simplificación de trámites a empresas que ya están montadas? Entonces, con eso, yo no veo que haya mucha incidencia en la reactivación económica. El otro punto que tal vez podría ser interesante es el tema, y esto le converge a toda la OCAE, porque ahí están las cámaras de construcción, que es la construcción, cada vez que uno va a un país, uno se fija si la economía está bollante o no está bollante. ¿Y cómo se fija uno? Viendo las remodelaciones y viendo las construcciones nuevas. Si usted ve aquí, las construcciones nuevas son sumamente escasas. Y las remodelaciones, en algún momento, al principio de año uno las veía,
pero ya ahora ya no ve uno ni construcciones, ni ve uno remodelaciones. Entonces, claro, la economía se restringe más a nuevos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que dice la OCAE? Bueno, apostémosle para incentivar de nuevo la construcción, de manera entonces que haya más empleabilidad y de alguna manera se comience a reactivar eso que es un efecto espiral que llamamos. Voy a continuar con Hugo Fonseca en esa misma orientación, con ese discurso, ¿verdad? La propuesta de OCAEP y la resolución del gobierno. Y con Ana Mercedes vamos a tratar de construir otro discurso, un doble discurso, saliéndonos un poco del escenario que nos marca, o el terreno que nos marca el gobierno, de la OCAEP. Ok, supongamos que hay más recursos en los bancos y a un menor interés que sean atractivos para un empresario ir a adquirir un crédito y arrancar con una inversión. Pero para el mercado local pareciera que eso no, ni aún así, casi que ni prestando la plata y teniendo que pagarla sin intereses, porque aparentemente el problema que hay en el país es de desempleo, es que esto es como una espiral, ¿verdad? Y al mismo tiempo de una disminución en la capacidad de compra por el estancamiento de los salarios del costarricense. Nos deja la sensación de que donde podría servir esta propuesta, tanto de OCAEP como la resolución del gobierno, podría ser para implementar más a una producción de lo que se exporta, o sea, saliendo desde el mercado consumidor, no acá en Costa Rica, consumo extranjero, correcto, pero que muchas veces esto ya no genera más empleo, muchas veces lo que genera es más concentración de riqueza, porque lo que se hace es que casi que con los mismos factores de producción, sobre todo la mano de obra, con la misma mano de obra, lo que hace es que se maximiza aún más la producción. Entonces no llegaríamos a la reactivación económica. ¿Me equivoco? ¿Hay algo más? ¿Usted qué le aconsejaría a un empresario? Supongamos que el que está ahí detrás de la cámara es empresario y está atento a lo que ustedes dos dicen, una como administradora de empresas, el otro como economista. ¿Me asumo un crédito? No. Sería bueno para el que va a exportar, pero ¿qué tan bueno para el que quiere invertir y que su inversión se consuma a nivel nacional? ¿Hay ambiente para eso? Bueno, como lo apuntan, los créditos, ¿verdad? A una tasa de interés más bajo, bueno, pues eso sí es muchas veces atractivo, ¿verdad? Diferente es que me ofrezca un 13% a un 10%, ¿verdad? Ya ese 3% pues es mucho dinero en un préstamo, ¿verdad? En tasa de interés. Pero sí, como lo apunto muchas veces, el arriesgarse a tomar un préstamo, el pensar en tomar un préstamo, siempre tiene que ver, o los empresarios se ve el riesgo, ¿cómo pago ese crédito, aunque sea una tasa más baja, si no tengo ese ingreso, ¿verdad? Un flujo caja bajísimo, por ejemplo. Sí. Si en mi local no tengo las ventas suficientes para poder ir a pagar ese préstamo, es donde la gente se queda pensándolo, ¿verdad? Sí, hay que hacer, ¿verdad? Tendrían que hacer los empresarios una proyección, ¿verdad? De si de verdad cómo se va a manifestar ese público, ¿verdad? O esa clientela, claro, para poder ir a pagar ese crédito. Como tú lo apuntas, sí, a los exportadores pues sí les viene muy bien, porque más bien a ellos les pagan en dólares, ¿verdad? O en euros, depende de donde vayan a colocar sus productos, y ahí sí puede ser un poquito más rentable, ¿verdad? Pero acá en los costarricenses, que lo que le entra son colones, ¿verdad? Ahí sí a veces podría ser una variación importante. Bueno, dicho sea de paso, un colón que se ha evaluado bastante en los últimos meses después de aquella gran devaluación que hubo, que por cierto tuvimos un programa aquí al respecto, ¿verdad? Así es. Muchos que compraron dólares en ese momento se embarcaron, otros que se sostuvieron, le hicieron caso a Hugo, pues está muy bien, ¿verdad? Sí. Que ese fue el consejo que se les dio en su momento. Y dicho sea de paso, qué mágico que se ha dado todo eso, ¿verdad? Un 10% de evaluación del colón sobre el dólar, y uno dice, ¿qué es lo que ha pasado? Hay más dólar en el gobierno, en el país. ¿Qué tan cierto es eso? Pero bueno, es otro tema. Pero es otro tema, pero también tiene que ver con reactivación económica. El tener un colón más evaluado, ¿eso empodera más al consumidor? No, más bien hace perder un poco el poder adquisitivo. Inclusive nos ven a nosotros desde afuera, que es también otra forma de reactivar la economía, que es a través del turismo, ¿verdad?
haciendo que la persona que viene de afuera, más bien con la revaluación del tipo de cambio, lo que hace es que más bien se encarecen los costos. Si se estuviera devaluando como en los meses anteriores, ¿verdad?, previos a ese 10% que usted menciona, que es así lo correcto, más bien las personas se deberían estar viniendo más porque lo ven más barato que irse a Europa o irse a otra zona donde los costos son mayores. Pero si más bien ahora se está revaluando, entonces estamos comparándonos con Europa. ¿Será esa la razón por la que algunas empresas se han marchado del país, por ejemplo? Claro, porque de alguna manera, como bien lo mencionaba la máster Ana, al final cuando reciben los dólares para hacerlos canjeados a colones y pagar los salarios fijos, al final están recibiendo una menor cantidad. Entonces el negocio de la exportación no es solo la venta del bien o servicio, sino también el agregado que le pueda generar un negocio subalterno o indirecto, que es ese manejo del tipo de cambio. Así las cosas, volviendo al discurso que teníamos con usted, Hugo Fonseca, economista de la Universidad Nacional, visto este panorama, ¿cuál es el camino a seguir? Por ejemplo, ustedes en la Universidad Nacional, ¿qué le han propuesto a estos programas de extensión que van desarrollando cuando les dicen, mire, aquí hay un problema, se han reducido los negocios, las ventas se han caído, por acá, por ejemplo, la mitad de los negocios en la zona han quebrado o han cerrado? ¿Qué proponen ustedes? Sí, el primer modelo que estamos trabajando con estas instituciones es un reordenamiento del mercado. Entonces, para ese reordenamiento del mercado que está sucediendo per se como estructura, a través de todo este pago de impuestos, la falta de confianza de nuevas cosas, etcétera, lo que estamos planteándole es hacer un plan nuevo de mercado, primero que todo. O sea, revisar todo el entorno que tenemos, donde trabajamos como empresarios, y valorar si nos está funcionando o no. Lo que no funciona o lo que ha dejado de funcionar, entonces les estamos haciendo una sugerencia de crear lo que llama uno un mercadeo, y significa y sirve para mercadeo nacional o internacional, lo que se llama segmentación de mercados. Buscar entonces esos nichos de mercado muy específicos después de hacer ese análisis del plan de mercado o el análisis del mercado, para poder entonces trabajar primero con esos nichos de mercado, pequeños o grandes, no importa, pero que sean nuevos, y consolidar lo poquito que le queda a uno de esos clientes que de alguna manera ya sobrevivieron, digamos, a todo este primer impasse. Y olvidar lo que otrora fue provechoso. Claro, porque tal vez explicándolo más fácil, ¿verdad? Porque de repente para uno habla de ordenamiento de mercado y uno dice, sí, pero tal vez no es tan fácil entenderlo. Es de repente, tal vez con un ejemplo, Hugo. Bueno, ahí lo que... El que tiene que ser yo, un negocio. Bueno, por ejemplo, una organización que vemos nosotros en Guanacaste, que es una mujeres productoras de lechuga. Ajá. A la cual tenían sus clientes que eran sodas, restaurantes, multinacionales, en fin, una serie de elementos ahí. Los primeros que cierran son los más pequeños y los que tienen de alguna manera una debilidad por ubicación. Que compraban lechugas, cercanos. Las soditas, algunos barcitos, yo qué sé. Esos son los que empiezan a cerrar y entonces ya dejan de comprar lechugas a esa productora. A esas mujeres productoras allá en Guanacaste. Los más grandes, los que se venden un poco más, aguantan, ¿verdad? Un poco, a veces se pueden acomodar, les alcanza el tiempo para acomodarse, porque inclusive tal vez tienen diferentes actividades económicas, donde tal vez si están tan mal por aquí, entonces los sostengo mientras voy a ver qué hago. Ahora bien, hecho esa lectura, entonces es seguir trabajando con los que están y ver dónde abro otros nichos de mercado. Así es, buscar otras nuevas fuentes, otra clientela, otras ubicaciones. ¿Sí? Lo que llaman un mercadeo, pasar de esa geolocalización. ¿Qué es la geolocalización? Lo más cercano que yo tengo, que es por donde empieza uno el negocio, ahora uno siempre vende que a los familiares, que a los cercanos, que aquí, que allá. Y pasar, digamos, de donde yo estoy ubicado produciendo a irme a otros terrenos. Lo que se llama también la internacionalización, es pasar el puente. El pasar el puente donde yo vivo a otro pueblo, a otra provincia, algo que le quede y le genere a uno algo a cierta comodidad. Ok, ahorita seguimos contigo. Ante ese panorama que lo describe muy bien Hugo, ¿verdad? Y es que ellos trabajan día con día con la comunidad. Vuelvo a la pregunta inicial. ¿Más plata dentro de la banca pública y privada en el país para invertir en ese panorama? Tal vez para el exportador y dependiendo de los que exportan y qué tan creciente está el asunto, ¿verdad? Pero para el comercio nacional, por ejemplo, el comercio nacional o la industria nacional,
eso reactivaría la economía. ¿Usted le aconsejaría a esas productoras de lechuga que nos apunta Hugo Fonseca ir a pedir un crédito para ampliar la venta de lechugas, la producción de más lechugas? Bueno, en ese caso a mí me parece no solamente ampliar ese mercado de lechugas, si ya tiene un mercado cautivo, y me parece a mí que es diversificar un poco la producción, no solamente ya esa lechuguita, sino algún otro producto, no sé, tal vez tomate o tal vez cilantro, ¿verdad? Pero es riesgoso para mantener otros productos a esas empresas que siempre están contigo, ¿verdad? Sí, pero es riesgoso pensar en ampliar, ¿verdad? Enjaranarse, ampliar la inversión ante un panorama donde tengo que estar a la defensiva. Sí, porque ahí lo que tenés que valorar es el costo del conocimiento. O sea, si yo sé producir lechugas pero no tomates, que es una buena opción diversificarse, pero en este momento, y va atinado con el mercado. Pues y habría que ver si los tomates están bien, ¿verdad? ¿Qué tan bien anda la venta de tomates? Pero para eso entonces se requiere... Que ahora tan escaso, por cierto. Sí, por el clima, por las enfermedades. Pero bueno, el problema está, como bien lo mencionan aquí, es que el conocimiento y el tiempo de aprendizaje también tiene un costo. Y ese costo no lo va a pagar uno con una economía de alguna manera reprimida. Entonces ahí es pensar, por eso lo primero es asegurar lo que uno poquito le queda después de todo después de todo este huracán, que quizás no ha terminado el huracán. No, yo creo que apenas está empezando. La cercanía al ojo, ¿verdad? La cercanía, no hemos pasado por donde asusta, ¿verdad? Sí, porque falta todavía todo ese proceso de adaptación y pago del nuevo impuesto y demás. Entonces, todo ese es un ajuste que no genera ninguna productividad al empresario. Sí. Hay que más bien ver cómo hace uno para tratar de sacar tiempo para dedicarse a cosas que no son productivas. ¿Para cuál empresario es productivo pagar un impuesto? No es pagar el impuesto per se, sino es la forma de cómo convencer al cliente, decirle que va a estar más caro, decir que bueno, que sigamos igual. Tiene uno esa incertidumbre, y yo lo hablo también como empresario, ¿verdad? Que de alguna manera uno tiene que ir a atender al cliente, decirle qué está pasando, cómo lo vamos a hacer. Entonces viene un proceso todavía de más ajuste. Claro, y ojo a un pequeño detalle, dijimos al principio que se ocupaba más poder adquisitivo y disminuir el desempleo, generar más empleo para una mayor capacidad de consumo del costarricense a el comercio y a la industria, ¿verdad? Y el gobierno dice que reactivando la economía, con estas medidas que quiere imponer, desarrollar, se logra lo otro, más empleo. ¿Qué tan cierto es? Porque ese es el otro tema. ¿Hasta dónde todo esto nos hace partir de una premisa falsa? Hasta dónde realmente, con más dinero en el mercado, ni vamos a hacer crecer la economía del país, ni tampoco vamos a mejorar el desempleo, y por ende el círculo se repite, ¿verdad? Vamos a ir a la pausa, y en el cierre, en el último segmento, vamos a analizar ese otro factor que algunos están cuestionando. Teleplus Digital, los mejores canales al mejor precio, más de 50 canales por solo 10.500 colones al mes. Con Teleplus Digital podrá disfrutar de señal calidad digital, más tecnología y los mejores canales, con cobertura en toda el área metropolitana. Teléfono 2286-3344 o 905-1234567. Correo electrónico ventas@plus.cr. WhatsApp 6046-1086. Teleplus Digital, calidad impecable a un precio increíble. La Feria del Agricultor de Heredia le invita a visitar sus nuevas instalaciones a partir del viernes 24 de mayo en el campo ferial La Perla, los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y los sábados de 4 de la mañana a 4 de la tarde. Esta infraestructura cuenta con mejores condiciones para las personas productoras y visitantes, como parqueo, área bajo techo, seguridad, servicios sanitarios, área infantil, internet wifi, área de comidas y facilidades de transporte. Les esperamos.